Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, con las palomitas listas y la lengua bien afilada porque hoy... ¡Ay, Dios mío! Hoy tenemos un chismecito de esos que te dejan con la boca abierta, del que te da para comentar durante toda la semana. Y es que parece que nuestro queridísimo Can Yaman, bueno, digamos que las cosas no están exactamente de color de rosa para él en el terreno profesional. O por lo menos no en lo que respecta a la armonía laboral, porque aquí huele a quemado. Hoy vamos a destapar un escándalo que está haciendo temblar los lujosos palacios de la farándula turca y que involucra a nuestro galán de telenovela favorito y a, ni más ni menos, que uno de los directores más aclamados y respetados del país. Sí, como lo oyen, Can Yaman explota. Y lo peor de todo, es que no solo sabemos que explotó, sino que conocemos con pelos y señales los reproches que le lanzó al director. Así que prepárense, pónganse cómodos y abróchense los cinturones, porque esto se pone turbio, jugoso e increíblemente interesante. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activen esa campanita traviesa para que YouTube les avise al instante cada vez que subo un nuevo vídeo con toda la información fresquita, jugosa y recién salida del horno del mundo del espectáculo. Y bueno, sin más preámbulos, porque ya me estoy mordiendo las uñas de la impaciencia, vamos al lío. Todo este embrollo, como suele ocurrir en estos tiempos de la inmediatez digital, empezó a tomar forma en las turbias aguas de las redes sociales. Primero fueron comentarios sueltos, whispers al viento, rumores que iban y venían como hojas secas en otoño, pero nada concreto, nada con nombre y apellido, nada que pudiéramos clavar con certeza en la pizarra de la verdad. Sin embargo, la cosa se fue calentando como el aceite en la sartén antes de freír unas deliciosas patatas, cuando varios medios turcos, algunos de ellos bastante respetados y con fuentes fiables, empezaron a hacerse eco de la situación, publicando artículos con titulares bastante explosivos, que parecían sacados de una película de acción. Y claro, con Can Yaman de por medio, un nombre que vende, una cara que atrae, la noticia corrió como la pólvora, incendiando los foros de fans, los grupos de WhatsApp y las conversaciones de café. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente? ¿Cuál fue la chispa que encendió la supuesta explosión de Can Yaman? ¿Cuál fue el detonante de esta bomba que amenaza con sacudir los cimientos de la industria televisiva turca? Bueno, al parecer, el problema a la raíz del conflicto se encuentra en la última producción en la que el actor está involucrado. Como bien saben, Can Yaman ha estado trabajando arduamente en varios proyectos últimamente, demostrando su versatilidad y su compromiso con su carrera. Y uno de esos proyectos, una serie ambiciosa que prometía ser un éxito rotundo, una joya de la corona que iba a catapultarlo aún más a la fama internacional, parece que no está cumpliendo con las expectativas, al menos no con las de Can. Según fuentes cercanas a la producción, personas que han preferido permanecer en el anonimato por miedo a represalias, la relación entre Can Yaman y el director, cuyo nombre no voy a revelar por ahora para mantener un poco el suspense, para que la historia tenga más sabor y ustedes no se me aburran, se ha deteriorado progresivamente durante las últimas semanas. Al parecer, Can no está de acuerdo con la dirección que está tomando la serie. Siente, según estas fuentes, que su personaje no está siendo desarrollado de la manera adecuada, que se está perdiendo la esencia de la historia original, que el guión está tomando un rumbo que no le convence y que, en general, la calidad de la producción está dejando mucho que desear, que no está a la altura de lo que se esperaba de un proyecto de esta envergadura. Y ojo que aquí no hablamos solo de un simple desacuerdo creativo, de una diferencia de opiniones entre un actor y un director, algo que es relativamente común en el mundo del espectáculo. Las fuentes aseguran con un tono casi conspiratorio, que Can Yaman ha llegado a tener fuertes discusiones con el director, enfrentamientos verbales que han subido de tono, reprochándole públicamente su falta de profesionalismo y su incapacidad para sacar adelante el proyecto. Imagínense la tensión palpable en el set de rodaje. El aire se podía cortar con un cuchillo. Seguro que las paredes temblaban con cada grito. Pero, ¿qué es exactamente lo que le reprochó Can Yaman al director? ¿Cuáles fueron las palabras exactas que salieron de su boca? Aquí viene la parte más jugosa, la salsa picante que le da sabor a este chismecito. Se dice, se rumorea, se comenta entre bambalinas, en los pasillos de los estudios de televisión, que Can Yaman está furioso, enfurecido, iracundo, porque siente que el director está priorizando otros aspectos de la producción por encima de la calidad actoral y la coherencia narrativa.
Concretamente se habla de que el director estaría más preocupado por el impacto visual de la serie, por los efectos especiales, por la espectacularidad de las escenas de acción, por la estética general, que por el desarrollo de los personajes, la profundidad de las tramas, la credibilidad de la historia y la calidad de las interpretaciones. Y claro, Can Yaman, que es un actor muy comprometido con su trabajo, que se toma muy en serio sus roles, que investiga a fondo sus personajes y que se esfuerza por darles vida de la manera más auténtica posible, no estaría dispuesto a tolerar esta situación, no estaría dispuesto a ver cómo se sacrifica la calidad artística en aras de la espectacularidad visual. Además se comenta que Can Yaman no está contento con la forma en que el director está tratando al resto del elenco. Al parecer, el ambiente en el set de rodaje es bastante tenso, que hay roces y malentendidos constantes, y el director no estaría mostrando el respeto y la consideración que se merecen los demás actores y miembros del equipo. Y como ya sabemos, Can Yaman es un hombre muy justo, un defensor de los derechos de los demás, y no tolera que se falte el respeto a nadie, que se humille o se menosprecie a sus compañeros de trabajo. Pero la cosa no termina ahí, porque este culebrón tiene más giros que una autopista de montaña. Al parecer, Can Yaman también está molesto porque siente que el director no está escuchando sus sugerencias ni teniendo en cuenta sus opiniones. Se dice que Can ha intentado hablar con el director en varias ocasiones para expresar sus preocupaciones, para proponer ideas para mejorar la serie, para aportar su visión creativa al proyecto, pero que el director ha hecho caso omiso a sus comentarios, mostrando una actitud arrogante, prepotente y poco receptiva. Y claro, todo esto ha llevado a que la relación entre Can Yaman y el director se deteriore hasta el punto de la ruptura, a una situación insostenible que amenaza con hacer descarrilar toda la producción. Se dice que las discusiones entre ambos han sido cada vez más frecuentes y más acaloradas, llegando incluso a presenciarse gritos y reproches en público, delante de todo el equipo técnico y artístico. Una auténtica bomba de relojería que ha estallado en el corazón de la farándula turca. Ahora bien, es importante tener en cuenta que toda esta información proviene de fuentes no oficiales, de rumores que circulan por los mentideros de la industria, y que no ha sido confirmada ni por Can Yaman ni por el director. Por lo tanto, debemos tomarla con pinzas, con cautela y ser escépticos a la hora de sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, la cantidad de rumores, la insistencia de los medios turcos en este tema y la credibilidad de algunas de las fuentes hacen pensar que algo de verdad hay en todo esto, que no todo es humo, y que detrás de la cortina de humo se esconde un fuego real. Pero, ¿qué consecuencias podría tener este escándalo? ¿Qué efectos podría provocar esta explosión de Can Yaman en el futuro de la serie y en la carrera de los implicados? Bueno, las posibilidades son varias y todas ellas son bastante preocupantes. En primer lugar, podría afectar negativamente a la producción de la serie, retrasando su estreno, alterando el calendario de rodaje o incluso cancelándola por completo, lo que supondría un duro golpe para todos los que han invertido tiempo, dinero y esfuerzo en el proyecto. En segundo lugar, podría dañar la imagen pública tanto de Can Yaman como del director, generando críticas y controversia en los medios y entre el público, lo que podría afectar a su reputación y a su capacidad para conseguir trabajo en el futuro. Y en tercer lugar, podría tener un impacto en las futuras colaboraciones profesionales de ambos, dificultando que vuelvan a trabajar juntos en el futuro y creando un ambiente de desconfianza y recelo en la industria. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto se solucione de forma amistosa, que Can Yaman y el director lleguen a un acuerdo para limar asperezas, para enterrar el hacha de guerra y seguir adelante con la serie. Al fin y al cabo, ambos son profesionales, ambos tienen una larga trayectoria en el mundo del espectáculo y ambos tienen un interés común en que el proyecto sea un éxito. Sin embargo, la tensión acumulada, la gravedad de las acusaciones y el orgullo herido hacen pensar que la situación es bastante delicada y que no será fácil encontrar una solución que satisfaga a ambas partes. Mientras tanto, los fans de Can Yaman están divididos, como suele ocurrir en estos casos. Algunos le apoyan incondicionalmente, le defienden a capa y espada y le animan a defender sus principios y a luchar por la calidad de su trabajo. Otros, en cambio, le critican por su supuesta actitud prepotente, le acusan de ser demasiado exigente y conflictivo y le reprochan que no sea más flexible y comprensivo con el director. Y luego están los que prefieren mantenerse al margen, los que observan la situación desde la distancia y esperan a ver cómo se desarrollan los acontecimientos antes de tomar partido por uno u otro. Lo que está claro es que este escándalo ha generado una gran expectación, que ha puesto a Can Yaman en el centro de la polémica, y que ha abierto un debate sobre los entresijos del mundo del espectáculo y sobre las relaciones laborales en la industria del entretenimiento.
Ahora solo queda esperar para ver cómo se resuelve todo esto y qué consecuencias tendrá para su carrera y para su vida personal. Y hablando de la vida personal de Can Yaman, también hay que decir que últimamente ha estado bastante agitada, que no ha tenido un momento de respiro y que ha estado en el ojo del huracán mediático. Como bien saben, el actor ha estado envuelto en varios rumores de romance, se le ha relacionado con diferentes mujeres, se le ha visto acompañado de bellas damas en diversas ocasiones, y se ha especulado sobre su vida sentimental en numerosas revistas del corazón. Sin embargo, hasta el momento no ha confirmado ninguna relación seria, no ha dado ninguna pista sobre su estado civil y parece estar centrado en su trabajo y en su carrera profesional, priorizando sus proyectos laborales por encima de su vida amorosa. Pero bueno, volviendo al tema principal del vídeo, que es la supuesta explosión de Can Yaman y sus reproches al director, creo que es importante destacar que este tipo de situaciones son bastante comunes en el mundo del espectáculo, que no son una excepción, sino más bien la regla. La presión, el estrés, las diferencias creativas, las ambiciones personales y la lucha por el poder pueden generar conflictos y tensiones entre los profesionales que trabajan juntos en un proyecto, especialmente cuando se trata de personas con un fuerte temperamento y una gran personalidad. Y aunque a veces estos conflictos se resuelven de forma discreta y silenciosa, en privado y sin que trasciendan a la opinión pública, otras veces terminan saliendo a la luz y generando escándalos mediáticos que alimentan el morbo de los fans y dan de qué hablar a los periodistas. En el caso de Can Yaman, su personalidad fuerte, su carácter apasionado, su sinceridad sin tapujos y su defensa a ultranza de sus principios hacen que sea más propenso a expresar sus opiniones y a defender sus ideas, incluso si eso implica enfrentarse a personas poderosas y asumir riesgos. Y aunque a veces esto le puede generar problemas y críticas, también le ha permitido ganarse el respeto y la admiración de muchos fans que valoran su autenticidad y su honestidad. Así que, en definitiva, el escándalo de Can Yaman y sus reproches al director es un ejemplo más de los entresijos del mundo del espectáculo, de las dificultades que enfrentan los profesionales que trabajan en él y de los sacrificios que tienen que hacer para alcanzar el éxito. Una historia llena de tensión, drama y controversia que nos mantiene enganchados y nos demuestra que detrás de las cámaras y los focos hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Can Yaman. Como siempre, les agradezco enormemente su tiempo y su atención. En resumen, hemos hablado de la supuesta explosión de Can Yaman y de sus reproches a un director de una serie en la que está trabajando. Hemos analizado los motivos que podrían haber provocado este conflicto, las consecuencias que podría tener y las diferentes reacciones que ha generado entre los fans y los medios. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can Yaman tiene razón en sus reproches al director? ¿O piensan que está exagerando y que debería ser más tolerante y flexible? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué les parece todo este escándalo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo con toda la información fresquita del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme.